Buenos días, estamos aquí con Esperanza Martínez. Esperanza Martínez es una reconocida ecologista del Ecuador que ha hecho importantes contribuciones al pensamiento ecológico en América Latina. Te agradecemos mucho tu tiempo. Esperanza también forma actualmente parte del acompañamiento del proyecto Producciones Culturales en la Amazonía. Es para nosotros una alegría poder conversar con ella. En esta conversación vamos a tratar dos grandes temas, el uno sobre la situación concreta de los territorios amazónicos en América Latina y con mucho énfasis en el Ecuador, para después pasar a un tema más abstracto sobre derechos de la naturaleza. Te agradecemos mucho, Esperanza, tu tiempo, y antes de comenzar estos dos grandes temas, quisiera por favor que tú misma te presentaras un poco, que pudiéramos escuchar tu identificación a través de tus propias palabras. Uy, qué difícil. Bueno, gracias Ele. A ver, yo he sido ecologista creo que toda la vida, por lo menos la vida de la cual tengo memoria. Empecé con una militancia joven en temas sobre todo de la naturaleza. Yo estudié biología. Y poco a poco fui involucrándome con una serie de procesos y de impactos ambientales, sobre todo en la Amazonía, o sea, que coincide así, porque empecé a trabajar en temas petroleros y estos están en el caso del Ecuador muy localizados en la Amazonía. De estos temas petroleros del Ecuador pasé después a trabajar en temas petroleros de los países tropicales. Nosotros desde aquí, desde el Ecuador, fundamos la red Oil Watch, que básicamente era una red de resistencia a actividades petroleras en los trópicos. Y era una red del sur que lo que intentaba era ver de qué manera vemos en el sur, en tanto afectados, pero también en tanto zonas que han vivido procesos de colonización, no solamente, digamos, material, sino también epistémica, cómo podemos trabajar estos temas que afectan los territorios y que afectan las culturas y los pueblos que allí habitan. Después he saltado al tema de los derechos de la naturaleza por una circunstancia muy fuerte, primero porque lo trabajamos como propuesta, pero luego porque yo trabajé en la Asamblea Nacional Constituyente que los incorporó en la Constitución. Y a partir de esto decidí estudiar Derecho para tratar de entender qué es el derecho, qué implicaba esto de los derechos de la naturaleza. Y eso, y ahora sigo trabajando, trabajo muchísimo en temas de formación sobre derechos de la naturaleza en los distintos contextos de vulneraciones de naturalezas, es decir, haciendo un link a veces con las actividades mineras o con el agua y la contaminación. Eso es a lo que básicamente me dedico. Gracias, Esperanza. Bueno, quisiera, si es posible, que pudieras darnos una lectura general de cómo ves tú la situación en la cuenca amazónica, ¿no? Sabemos que tu trabajo es sobre todo en Ecuador, sin embargo creo que ahorita están pasando algunas cosas con los nuevos gobiernos que están posicionando fuertes discursos en torno a la naturaleza y muy específicamente a la Amazonía como un espacio que merece ser visto tanto por sus recursos o por su riqueza natural, pero también por las posibilidades de pensar otro mundo en los horizontes, sobre todo de los pueblos originarios que todavía habitan en estos territorios. Sí, yo creo que efectivamente la Amazonía es de esos territorios en donde la conquista está concluyendo en estos tiempos, o sea, creo que vivimos un proceso muy duro de conquista de la Amazonía. Esto no solamente, digamos, cuando digo estos tiempos me refiero de alguna manera a este último siglo, los últimos años de este siglo. Y es que en la Amazonía se empezaron a ubicar la mayor cantidad de riquezas minerales con tierras raras y demás, inclusive de petróleo. Cuando nació la red Oil Watch, una parte muy importante era que pasaba en los territorios amazónicos de los países del sur, digamos, de los países de Sudamérica. Así como en el Ecuador la parte petrolera es la Amazonía. Nosotros tenemos mucha búsqueda de petróleo en Perú, tenemos en Colombia, tenemos en el mismo Brasil, empezaban a haber ya operaciones a pesar de que la mayoría de los grandes yacimientos de ellos estaban más en el mar. De todas maneras, como territorio y como ecosistema ha sido como la fuente de materias primas en el más puro y antiguo estilo de la colonia.
ir por los recursos naturales. Ahora yo diría que hay una nueva tendencia que tiene otros grados de dificultad y otras preocupaciones, que es aquella que le ve a la Amazonía como un potencial de nuevos tipos de riquezas no materiales. Digamos, ahora se ha puesto muy de moda el tema del pago por servicios ambientales y a la gente lo procesa como bien, lo procesa pensando nos van a pagar un poquito por conservación. Pero cuando uno lee la letra fina de esos convenios, lo que tú te das cuenta es que empieza a haber un efecto de adquirir derechos sobre los territorios amazónicos, casi siempre de pueblos indígenas, de adquirir derechos que pueden materializarse dependiendo de en dónde fueron negociados, o sea, en qué mercados fueron negociados. Aquí ha habido ya varios casos de esto. Yo sé que esto es una cosa como muy abstracta, pero es una cosa muy problemática. Aquí hubo ya un caso de una comunidad que recibía dinero por servicios ambientales, una comunidad indígena, son los secoyas. Y en un momento dado la directiva dio un permiso para sembrar palmas, lo cual estaba muy mal, pero bueno, digamos, ellos en su territorio dieron este permiso y les aplicaron una sanción tan grande que lo único que podían hacer era vender ese territorio, les iban a expropiar ese territorio. El cuento terminó aún peor. La única que estuvo dispuesta a darles el dinero que habían perdido era la petrolera, y una resistencia a la operación petrolera se cayó, porque se puso en disputa unos derechos que se hacen tangibles con el territorio. Entonces esta es una nueva, digamos, este es un nuevo escenario de conquista que es mucho más complejo de analizar, pero que es la que estamos viviendo, ¿no? O sea, ahora tenemos en todos los convenios internacionales los objetivos son la conservación, son esto que ahora se llama las soluciones basadas en naturaleza, pero que valen la pena leer la letra fina del convenio, porque ejercen una serie de imposiciones en temas de decisión sobre qué pasa con el territorio, pero en tema de garantías que se colocan para estos procesos. Ahora, no todo es tan malo, siempre que hay procesos de conquista hay una otra contraparte. Yo diría que también hay una parte muy importante en el mundo de reconocer que la Amazonía es un espacio que debe ser conservado, por supuesto con otro tipo de criterios que no sean solamente el de extraer riquezas para poder consumirlas en el norte, sino que es un proceso en donde lo que se quiere es mantener estos espacios que son... Digamos, nosotros trabajamos mucho el concepto de naturaleza como el espacio que obviamente incorpora a los pueblos construyen naturaleza y la naturaleza permite que esos pueblos existan, esta relación como de, no me gusta decir interdependencia porque la dependencia no explica todo, pero que son de ligazones, ¿no? de relaciones como muy profundas, y creo que eso hay cada vez más. Creo que cada vez más los pueblos indígenas han logrado dar unos mensajes al mundo sobre la importancia de la Amazonía y sobre la importancia de que actores como los indígenas tengan todavía este papel determinante de cuidar y de reproducir y de construir biodiversidad en esa Amazonía. Sí, y hablando de casos ya mucho más específicos, Esperanza, ¿cómo evalúas tú el panorama de los territorios amazónicos actualmente en el Ecuador? Sabemos que hay como un acrecentamiento de la expectativa de generar extractivismo de minerales, pero no ha parado tampoco el extractivismo petrolero. Hay una disputa con el Estado, hay una disputa con los pueblos indígenas que también han protagonizado fuertes conflictos en el último año aquí en este país. ¿Podrías darnos una perspectiva tanto territorial como política de la situación extractiva en la Amazonía ecuatoriana y muy particularmente en el Yasuní, que es un sitio que nos ha interesado a todos? A ver, en la Amazonía ecuatoriana hubo en los años 70 del siglo pasado, digamos, mucha actividad de extracción y el Ecuador pasó a ser muy reconocido como país petrolero. Eran las operaciones de la Texaco, después la Chevron.
Esto devastó una buena parte de la Amazonía ecuatoriana y esto marcó una escuela de producción de actividades petroleras. Entonces el Ecuador se volvió un sitio en donde muy fácilmente uno podía ver lo terrible que era la actividad extractiva, y podía entender la ingeniería de la actividad petrolera. Porque Ecuador es un país pequeño que más o menos todo está más o menos conectado. Entonces uno aprendió muchísimo. Yo creo que muchos, de hecho, en el Oil Watch, muchos de los países que empezaron a tener operaciones en la Amazonía vinieron acá a aprender cuán mala era, cuán fea era la actividad petrolera y entendieron qué era el taladro, cómo era la sísmica, cómo es el proceso de remediación. Entendieron porque aquí todo estaba muy concentrado y este es un país más bien más pequeño. Desde esa época acá siempre ha habido esta intención de parar la frontera petrolera. Acción Ecológica nació con ese lema de parar la frontera petrolera. Acción Ecológica nació hace 36 años y hemos sostenido campañas en contra de las actividades petroleras como desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero realmente lo que hemos visto es que independientemente del sello político de los gobiernos de turno, o que me refiero a más tendientes al progresismo o de la derecha dura neoliberal, todos apuestan a sacar la mayor cantidad de petróleo en el menor tiempo posible, abaratando lo máximo los costos de extracción. Hay una buena parte de la actividad petrolera que lo realiza la empresa nacional, justo ahora en una situación durísima de quiebra, porque digamos no tiene capacidad de competir con las grandes empresas. Hubo una penetración de las empresas chinas que empezaron, de alguna manera las empresas chinas en el Ecuador ahora tienen casi un monopolio y para todos es sabido que no es que se preocupan tanto por los temas ambientales los chinos, sobre todo que es más difícil ejercer presión en sus instancias empresariales, digamos, un poco más complicado que las otras, y hay como la intención de eso, de agotar el petróleo. Yo creo que con el Yasuní y después del Yasuní sí se fue posicionando un poco la necesidad de una transición a un Ecuador postpetrolero. Nosotros trabajamos en esto primero con el Yasuní y después, digamos, en general con las áreas protegidas y el territorio que no había sido explotado en el sur de la Amazonía y en la parte centro de la Amazonía, como es el caso del Yasuní y los territorios hacia abajo. Pero no tuvimos, digamos, promovíamos la moratoria y en teoría había interés por pensar en una transición, pero entonces vino la guerra. Y con la guerra ahora es una verdadera euforia de sacar hasta la última gota de petróleo, no importa en dónde esté. Entonces creo que estamos en una situación muy peligrosa para la Amazonía, porque las actividades petroleras que aún no se habían realizado creo que les van a poner el acelerador, y porque además ahora el cambio de una estructura mundialmente dependiente del petróleo está pasando a la minería. Y desgraciadamente en la Amazonía tenemos ambas cosas, petróleo y minería, y ambas son bastante devastadoras. Tal vez la minería vemos mucho más impacto y tal vez tiene mucho más impacto porque es más fácil hacerlo con una cierta dispersión, y las empresas transnacionales grandes se aprovechan de esa dispersión. Lo que hace la empresa transnacional grande es tener una cierta complicidad en que al menos unos momentos la minería se mantenga ilegal, porque con eso tienen mano de obra barata. Ellas compran el material que ya sacó y van a las oficinas del Estado y le venden al Estado esa minería. Entonces no es que sea ilegal, es una estrategia de abaratar costos de explotación sin ningún tipo de control ambiental, porque no es la empresa la que está extrayendo el material del lugar. Entonces es una cosa muy perversa que está pasando ahora, por lo menos en el Ecuador, pero creo que pasa en todos los países. De hecho, yo no sé si tú te has dado cuenta cómo en la última tiempo ya no se habla de minería artesanal de mediano o gran escala. Ahora es legal o ilegal. Lo que llegamos a la conclusión es que todo es ilegal, porque todos están haciendo trampa en ese modelo y todos están cometiendo crímenes que cada vez se les llama con más frecuencia crímenes ambientales transnacionales, porque están enfatizándose en el despojo en nuestros territorios para sostener una maquinaria que ya sea de crecimiento de ciudades, como es el caso de la minería, del cobre, todo eso va a las tuberías de las mega urbanizaciones, o del petróleo, que es sostener esta base energética que finalmente les resulta barato, sobre todo porque ya tienen montado toda la manera de comerciar.
Entonces la situación en la Amazonía es realmente muy dura. Ahora, como siempre quiero mirar la otra parte, también es muy interesante la diplomacia que han logrado los pueblos indígenas en el reconocimiento de sus derechos, y yo diría que los derechos de la naturaleza. Porque no les quiero poner en el mismo nivel, pero sí pienso que frente a esta lucha de los pueblos indígenas de reconocimiento de sus territorios, el Estado empezó a actuar de manera colonial y racista muy tempranamente. Entonces, cuando un pueblo indígena de Bolivia, de Perú, de Colombia o de Ecuador quiere resolver sus temas territoriales en diálogo con el Estado, es complicadísimo porque uno no sabe quién lo resuelve. El tema de agricultura lo resuelve el Ministerio de Agricultura. El tema de salud, hay un Ministerio del Agua, hay otro ministerio para los bosques, hay otro para las tierras de los conflictos. Y claro, cuando los compañeros quieren ir a resolver su territorio, terminan en alguna secretaría marginal que atiende problemas difíciles y que es más fácil evadirlos, ¿no? Cuando se lanzan los derechos de la naturaleza, de alguna manera lo que se promueve es reagrupar ese territorio que está hecho de suelo, subsuelo, agua, vegetales, animales, derechos de campesinos, comunidades, y se le eleva la categoría de protección. De alguna manera logras hacer, por lo menos mover un poquito el tablero en la disgregación de los territorios que hemos vivido en la Amazonía. La primera de esas, el subsuelo es del Estado. Ahora, ¿cómo traduces, además de todas estas complicaciones a la hora de aplicar estos derechos, cómo traducir a la naturaleza como un sujeto hablante con derechos en un estado caracterizado por el extractivismo como su principal e histórica fuente de ingresos? Para las empresas y para para un cierto establecimiento, digamos, de poder, es casi ridículo pensar en la naturaleza con derechos, porque para ellos es una cosa de la cual yo puedo beneficiarme. Para los pueblos y las comunidades y para el común de los ciudadanos es en cambio muy fácil, es muy difícil no entender que no le puedo matar al perro a sangre fría. O sea, creo que la posibilidad de empatizar y de entrar en sintonía con los derechos de la naturaleza de la mayoría de ciudadanos, tanto del campo como de la ciudad, no es tan difícil, y de ahí porque son realmente estos derechos pueden ser un poco transformadores, digamos, ¿no? Porque, digamos, un niño, tú hablas con un niño, sabe perfectamente que la naturaleza tiene derechos, sabe cómo está la tierra, sabe de los bichitos, le encanta ver cómo crecen las plantitas. Entonces creo que ahí como que pudimos dar un paso para reconectar a una condición humana que de todas maneras no es tan antigua, digamos, en la historia del cosmos y de la humanidad, a una historia en donde todavía teníamos algo de memoria de naturaleza. Para los empresarios es distinto, y claro, el gran problema que tenemos es que empresa y poder, digamos, les estoy poniendo juntos, y no es que quiero decir que no habrá alguno que otro empresario que tenga otros pensamientos, pero para el que cree que esto es un tema de negocio, es un poco más, digamos, la condición es que se siga viendo todo lo otro como parte de una materia prima que ellos van a aprovechar, ¿no? Entonces ahí sí es un poco más complejo, y el gran problema que tenemos, y que lo vamos a seguir teniendo, es que estos sectores son sectores de poder que tienen una gran capacidad de influencia en todos los niveles. A mí me encanta siempre decir, y siempre lo digo cuando tengo charlas en algún lado, en la Asamblea Nacional, yo siempre digo, por suerte, el Estado no es solo el Ejecutivo. El Estado es también el sistema judicial, el sistema legislativo, las entidades de control. O sea, por suerte no es solamente el gobierno que toma decisiones. La verdad es que el poder ha sido capaz de infiltrar todos los otros escenarios con un poquito más de necesidad de negociación, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando un gobierno toma la decisión de concesionar en minería y petróleo todo lo que se pueda concesionar, en el caso del Ecuador se ha multiplicado las zonas de exploración petrolera por lo menos por 2 en los últimos 10 años, y en el caso de la minería es bárbaro, porque nosotros no éramos un país minero, ahora hay concesiones en todo lado.
Pero claro, todavía puedes acudir al sistema judicial con otros tipos de derechos, con los derechos colectivos, con herramientas como la consulta, con algunos instrumentos, y puedes intentar activar al sistema de control, que en todos los países tienen sistemas de control, para confrontarlo con los derechos. Entonces creo que abre una puerta, esta idea de reintegrar todo en un grupo de derechos abre una puerta. Y esta idea de los derechos de la naturaleza además se inserta en un momento de crisis planetaria global, donde hemos visto arder los cimientos mismos de la cultura occidental a través de los incendios, un cambio climático que ya es innegable para la mayoría del mundo, y creo que esto genera muchísima expectativa, un horizonte de futuro para la humanidad, no solo para los países amazónicos, pero nos queda la duda de quiénes son los que hablan por esa naturaleza, ¿no? ¿Quiénes son y por qué son algunas personas más adecuadas para hablar de esos derechos que otras? Sí, me encanta la pregunta. Y eso es específicamente en lo que nosotros estamos, lo que yo estoy trabajando ahora, ¿no? Pero cuando tú comentabas y describías esta crisis civilizatoria que ya, además que se transmite en vivo en la televisión, 50% es la guerra y 50% desastres, es muy interesante cómo también a partir de estas nuevas nociones se está conquistando una idea de futuro, ¿no? Y que las llevamos perdiendo, porque la idea del futuro como algo, como el colapso, en donde solo pueden operar los militares y los científicos son los únicos que tienen capacidad de resolver, está como muy implantada. Entonces sí me parece que también en ese escenario de la conquista de tu imaginario, de cómo ves a futuro, es muy importante lo que se puede hacer alrededor de la naturaleza. Pero bueno, sobre esto de quienes hablan, nosotros empezamos un proceso de formación, nosotros les llamamos peritos expertos en naturaleza. Peritos comunitarios, expertos en naturaleza, y nosotros en el Ecuador hemos logrado que haya un acuerdo dentro de estas fisuras de las que hablábamos antes con el sistema judicial para que puedan ser reconocidos como pensamiento externo experto que asesore a los jueces. Para el Ecuador es muy difícil tener derechos de la naturaleza porque los jueces tienen que resolver sentencias sobre naturaleza, y un juez es un abogado que nunca, o sea, aparte de lo que aprendió en cuarto o quinto grado, nunca volvió a hablar del ciclo vital, o oír hablar del ciclo vital, de la estructura del ecosistema, del proceso evolutivo. Entonces cuesta mucho. Entonces habíamos hecho ya unos intentos, unas prácticas de aprender a estudiar un poco y de producir materiales de cómo podemos hacer esta interpretación, y decidimos, un poco por la experiencia, que quienes realmente dialogan con la naturaleza son los que viven en los territorios, y la verdad han dialogado siempre, sino que les hemos negado el hecho de que ese conocimiento es experto. Aquí el problema es cómo se construye el grado de experticia. Entonces, claro, un indígena campesino de toda la vida, 100 años atrás, 50 años atrás o ayer, ve el cielo y sabe que va a llover. Escucha una rana y sabe que está teniendo un problema con el agua en el cultivo. Ve cómo no están creciendo, cómo están empezando a florecer las papas muy chiquitas, y sabe cuál es el problema. La verdad es que basta que coja un poco de tierra, vea y sabe si la tierra está viva o no está viva. Porque es la vida, digamos, porque no se están situando por fuera. Entonces, ¿quiénes realmente pueden ser expertos en naturaleza? Son aquellos que se piensan adentro, que se piensan parte de la naturaleza, que no le ven a la naturaleza como un paisaje, sino como el lugar en donde reproducen su vida, en donde crían a sus hijos y a las plantas. Y aquí ha habido un proceso muy bonito de esta formación, y es muy bonito. Digamos, la gente, de todas maneras, todos tenemos una estructura y una matriz colonial muy fuerte, y creemos que hay que hablar en los términos de la colonia. Y entonces, cuando nuestros peritos han ido a las cortes, muchas veces creen que hay una obligación de sacar alguna serie de definiciones para poder defenderse. Por ejemplo, pensar que son impactos ambientales, por ejemplo. Pero en este proceso de formación ya se han dado unas experiencias en donde ya no voy a hablar del impacto ambiental como una cosa
que está afectando la producción, sino que hablas más de los sentires del árbol, hablas más del efecto que tiene, cómo ese árbol que tiene este problema ya no vienen los pájaros, o cómo los pájaros atraen, ¿sí ves? O sea, cómo es una relación mucho más vital. Y esto está pasando. Nosotros tenemos ahora formados a 100 peritos expertos en naturaleza. Pero claro, es duro, ¿no? O sea, porque cuando tú eres un perito en un caso judicial, el abogado quiere descomponer tu conocimiento. Aún ahora no se atreven tan descaradamente, o sea, no se atreven a decirte eres ignorante, porque el país tiene derechos de la naturaleza, entonces quedaría muy mal si lo hicieran. Pero claro, en el fondo se niegan a reconocer el pensamiento experto y sí te dicen indirectamente, a ver, pero ¿qué muestra de agua hizo usted para saber lo que está pasando en el agua? Todavía un lenguaje cientificista colonial. Esperanza, finalmente quisiera abordar uno de los problemas más extremos que está viviendo la Amazonía generalizada, que es la existencia de pueblos indígenas aislados, ¿no? Para los que no son expertos en el tema, los pueblos indígenas aislados son pueblos amazónicos que han decidido vivir lejos del alcance de la cultura occidental. Podríamos profundizar el porqué, pero vamos a resumirlo esta vez diciendo que hay un ataque histórico, sistemático, contra estos pueblos que han decidido adentrarse en los bosques, vivir de los bosques y evitar el contacto. En el Ecuador, estos pueblos están reconocidos, sus derechos de existencia, por la Constitución del 2008. Sin embargo, siguen estando en medio de las expectativas extractivistas, sobre todo petróleo. Quisiera que nos hablaras un poco del caso de los pueblos aislados en la CIDH, un panorama quizá general, y cuáles son los argumentos que se están utilizando para poder garantizar la existencia de estos pueblos desde el pensamiento ecologista, por un lado, y por otro lado, por qué estos pueblos son importantes en esta expectativa de futuro que estábamos hablando hace un momento. Sí, yo empezaría diciendo que tal vez ellos no son un problema, sino que son una solución, en el sentido de que están marcando una serie de elementos que son los que tenemos que aplicar para repensar la manera de interactuar en ecosistemas tan complejos, tan ricos, digamos, tan intensos como es la Amazonía, ¿no? En el caso de los pueblos aislados, es verdad que en el Ecuador tienen reconocimiento. Yo diría que en la mayoría de países tienen un grado de protección y de reconocimiento, pero sobre todo tienen protección muy dura a nivel internacional. Tienen estándares internacionales muy fuertes que básicamente lo que te dicen es el derecho a seguir en contacto y la obligación de los estados a impedir que terceros afecten su territorio. Como ellos no pueden acercarse a votar, no tienen la cédula de ciudadanía y demás, lo que se asume es que en donde ellos están es su territorio. Y ese territorio no debería ser tocado. Esas son las discusiones que se mueven en la mayoría de países que tienen este tipo de pueblos que han mantenido, que han decidido mantener una vida distante, libre de contacto, ¿no es cierto? Y estos pueblos, digamos, uno puede presumir, no ha podido hacerlo en entrevista y no va a poder hacerlo, pero estos pueblos, en la medida en que transitan, conocen la selva, necesitan muchas condiciones para su sobrevivencia. En países grandes que no están tan ocupados territorialmente, las regiones amazónicas, ellos pueden hacerlo. Ellos han creado un sistema por el cual no solamente han vivido de la selva y han vivido de la cacería y de la recolección, sino que han enriquecido profundamente esa selva. Quizás la Amazonía es la zona más biodiversa del planeta gracias a que estos pueblos siguen caminando por la selva, porque ellos, al mover las semillas, al interactuar con esos bosques, están haciendo un proceso de construcción de biodiversidad. Ahora, el problema es que tanto petróleo como minería, sobre todo, y el agronegocio en algunos países sí están tratando de entrar a muchas fronteras que ya les ponen en riesgo, y son pueblos que tienen una vulnerabilidad muy grande, inmensa, gigantesca, la más grande posible. La primera, porque son pueblos que son inmunodeficientes, ¿no? Como no han estado en contacto con las enfermedades, la verdad es que muchos de estos pueblos que eran de poco contacto pueden acabarse en una epidemia. O sea, desaparecen todos porque no han estado en ese contacto que uno va adquiriendo a medida que se expone a los sistemas inmunológicos. Pero luego porque dependen de unas condiciones muy específicas para poder continuar la vida como la vivían. Necesitan ríos limpios.
El ruido es una cosa, es de las cosas más perversas que hay para un pueblo que viva en contacto y en armonía con la naturaleza. El ruido es un problema para los que viven en la ciudad también. Uno a veces no sabe dónde encerrarse. Pero imagínate si ellos necesitan salir a cazar y necesitan lograr que haya una cierta armonía. El ruido es vibración, es molestia, y claro, ahí están habiendo otros problemas, porque en el caso del Ecuador la actividad petrolera empieza a circundarles. El momento en que les circunda, ellos en la práctica están invadiendo su territorio. Esto desde el punto de vista ambiental es muy fácil de entender. La petrolera tiende a decir: yo tengo una concesión que está fuera del área protegida o fuera del territorio de los pueblos aislados, ¿ya? Ellos ponen pozos en la línea y con el ruido ellos ocupan el espacio, porque el espacio no solamente es la tierra, por eso es importante reintegrar en naturaleza todo. El territorio también es el aire, son las ondas que circulan. Entonces, en la práctica, la actividad petrolera estaría entrando al territorio por el ruido, de manera a proteger su territorio. La única manera que no hayan terceros en esos territorios. Ahora, en el caso del Ecuador, hay un caso, el caso del Yasuní. El Yasuní se volvió un tema súper importante, yo creo que no solo para el Ecuador, sino para el mundo, porque por una parte se presentaba como un primer paso hacia una transición de un país que de todas maneras era petrolero, y demostraba cómo la biodiversidad, ese parque, ese lugar que todos queremos conocer, era más importante y significativo, no solo para el Ecuador, sino para el mundo, pero además porque ahí están pueblos o de reciente contacto o pueblos en aislamiento voluntario. Y entonces se intentó apelar a todo esto con el Estado, después sin el Estado, después en las calles, con protestas. Y finalmente se intentó utilizar el único recurso, el último recurso posible para resolver los conflictos con la naturaleza, con los derechos o los conflictos ambientales, que es la participación. Entonces se convocó a una consulta popular, recogiendo firmas en las calles. Tú fuiste parte de esa consulta, de esa recogida de firmas. Y fue un proceso maravilloso, porque mientras uno recogía firmas, uno hablaba de estas cosas que te estoy diciendo. Y de pronto, la gente en la calle decía: miércoles, van a destruir la zona más biodiversa por un petróleo atrás del cual está toda una cadena de corrupción. Y entonces ya se creó ahí un parteaguas. Esto fue intolerable para el Ejecutivo de ese entonces. Nos tumbaron la consulta Puntefraude, siguió el proceso, demostramos el fraude, y simultáneamente acudimos a la Corte Interamericana. Entonces ahora tenemos dos grandes procesos, uno en la Corte Interamericana, que habla sobre cómo con esta participación nosotros habríamos podido proteger a los pueblos aislados, y otro en la Corte Constitucional, que dice: la participación es casi el último recurso para proteger este tipo de territorios, pueblos, naturalezas que están como en situación de vulnerabilidad. Ahora, un antecedente previo es que en esta zona, como han habido varias matanzas, digamos, locales, matanzas que normalmente se registran cuando son los occidentales los que mueren, porque cuando son los Tagael Termenal los que mueren ni siquiera se sabe. Pero han habido muchas registradas, que la familia Los Reyes, que la familia de Opure, que aquí unos Guaorani, que acá dos petroleros. Se puso una denuncia ante la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana dispuso al Estado que dé medidas cautelares para estos pueblos. Y el Estado no ha cumplido, porque ha seguido ampliando la frontera petrolera, y sobre todo porque tumbó la única posibilidad de que el Yasuní se declare sin petróleo como mecanismo de protección. Entonces, de alguna manera, estos dos casos están confluyendo. En un caso de hay que proteger ese territorio de los pueblos, y el otro caso de participando podemos protegerlos. Ese caso, este caso que es, digamos, el que se hace referencia específicamente a los pueblos aislados, tuvo ya su sentencia, tuvo ya su audiencia, digamos, y es un caso que yo creo va a marcar, va a ser un referente para otros pueblos en situación de aislamiento, ¿no? Y en ese caso, el tema con los derechos humanos, digamos, normalmente se activan cuando es muy tangible la destrucción, hay un muerto, hay una niña secuestrada, hay una cosa como muy tangible, ¿no? Pero en este caso, este proceso nos hace ver cómo no es solamente
digamos, hay un entorno, hay un contexto y hay una multiplicidad de actores, ¿no? En el Ecuador y en todos los países, cuando hay estos territorios así grandes que no están habitados, les llaman zonas inhabitadas. Están habitadas no solo por los pueblos, digamos, que pueden no ser muchos en números, están recontrahabitadas por esos otros habitantes que ahora se conoce como parte de tener derechos. Entonces, de alguna forma, estos pueblos en aislamiento son una especie de fractura del sistema capitalista que nos permite visibilizar una relación no necesariamente destructiva con la naturaleza, replantear la ocupación y la legitimidad de ocupación de los territorios, y que estas discusiones están entrando fuertemente también en los mismos lenguajes de poder del sistema occidental, digamos. Eso me parece bastante interesante. Vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda con este caso. Vamos a terminar aquí esta entrevista, que será la primera de algunas. Te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos también el ser parte de nuestro comité científico y poder llevar estas problemáticas a otro continente, que son discusiones tremendamente importantes a nivel internacional. Y también finalmente felicitarte por el doctorado honoris causa que recibiste en Barcelona. Y bueno, muchas gracias otra vez, Esperanza, por tu tiempo, y seguiremos conversando. Siempre un placer. Gracias.